Vamos a hablar del uso terapéutico de los aceites esenciales. A esta presentación le he querido denominar uso terapéutico de los aceites esenciales en la consulta médica. Como ustedes saben, yo soy médico de familia, soy médica familiar y me dedico a la medicina a la medicina holística en realidad e integrativa. ¿Qué significa esto? Que dentro de mi práctica clínica de mi atención, yo involucro distintas cosas que a la persona le puede ser. Una cosa es la medicina tradicional, que está súper bien estructurada, en donde hay ciertas cosas que se hacen, están los exámenes, los medicamentos, las cosas que tienen evidencia clínica, las derivaciones, pero también están las medicinas complementarias. Y no existe una red, y cuando me refiero a una red, me refiero como algo organizado, en donde nosotros podamos derivar a las personas o podamos canalizar a las personas para que se trate con esta medicina complementaria. Más bien lo que existe son iniciativas, ¿cierto? Quizás algunos profesionales, pero no está integrado. Esto no está tan integrado como nuestra red de salud, que uno sabe que uno va al CESFAM, el de CESFAM puede ir al hospital, también puede consultar a la urgencia. En la parte de medicinas complementarias, como país, estamos muy en pañales. Como ustedes saben, soy distribuidora de doTERRA y me decidí a trabajar en esto porque siento que, o sea, porque en realidad observo que en donde estamos como etapa del ciclo de vida de este planeta, necesitamos ir más allá con otras cosas que nos aporten en áreas en donde la medicina no llega, ¿ya? Porque hay áreas en donde la medicina no llega. Y desde ahí la compañía doTERRA tiene un bagaje de documentos, de material, de estudios, de publicaciones y además existe en Utah una clínica de aceites esenciales en donde ellos tratan a sus pacientes con aceites esenciales. Sabemos que en Chile la medicina complementaria es como su nombre lo dice, ¿cierto? Complemento. La medicina tradicional puede complementarse, puede ser muy amiga de la medicina complementaria cuando la persona, tanto el profesional que la imparte como el paciente que la recibe, tiene conocimiento de para qué la está haciendo. Y ese es el objetivo de esta presentación. Aquí el difusor, este es el mejor difusor que existe porque en realidad es grande, abarca una superficie importante y tiene una bruma muy potente, ya que es como una forma de obtener los aceites. Pasemos a materia. Vamos a ir primero de la tradición hacia la ciencia clínica, ¿ya? Los aceites esenciales, la aromaterapia como tal, tiene siglos, ni siquiera podemos decir que son años, tiene siglos. Existe evidencia de que los egipcios utilizaban ya aceites esenciales en el embalsamiento de sus momias, en las terapias, la cultura hindú lo mismo, entonces no podemos decir que la aromaterapia sea algo nuevo. Sin embargo, el término actual que está acuñado aquí, que está descrito, la aromaterapia clínica es el uso de los aceites esenciales de grado terapéutico. Y quiero que le pongan atención a esta frase, grado terapéutico. ¿Para qué? Para apoyar resultados clínicos que sean medibles. ¿Qué significa esto? Me duele la cabeza. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. Me duele de lunes a sábado, por ejemplo. Entonces, yo tengo mi tratamiento de mi neurólogo, pero quiero ver si esto está también relacionado con el estrés de mi trabajo de lunes a sábado. Entonces, yo ahí voy midiendo con el aceite que indico si es que este síntoma mejora porque ya el tratamiento inicial no me está dando resultados. Entonces, el uso de aceites esenciales de grado terapéutico para apoyar resultados clínicos que se puedan medir se llama aromaterapia clínica. Y quiero que graben en su mente estos tres pilares de la aromaterapia clínica. Primero, la calidad y el quimiotipo. Ya vamos a hablar qué es el quimiotipo. Segundo, la seguridad en la dosificación. Y tercero, el enfoque individualizado, ya que es lo que llamamos clínica.
¿Qué es el quimiotipo? Bueno, lo pueden encontrar como QT, ya abreviado. El quimiotipo es la variante química de una misma especie de planta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el romero tiene varias variantes químicas, ¿ya? Y eso se le llama quimiotipo. Este es el concepto clave que hace la diferencia en donde la aromaterapia pasa de ser simplemente algo etéreo o poco sistematizado a ser algo clínico, ¿ya? En donde los profesionales de la salud lo pueden usar, sobre todo el médico que hace diagnóstico, tratamiento y todo, lo pueden utilizar con un fin terapéutico. ¿Cómo podemos entender este quimiotipo? Mire, imagínense, les puse esta figurita porque parece un árbol genealógico, ¿cierto? Aquí a la izquierda hay una planta, la lavanda. Vas a imaginar al quimiotipo como tus hermanos. Quiero que traigas a tu mente tus hermanos. Y si eres hijo único o hija única, visualiza a los hermanos de un amigo, ¿ya? Imaginemos que estos hermanos son de la misma familia, tienen el mismo apellido, pero tienen habilidades distintas. Uno sale atleta, otro sale matemático y otro salió artista, ¿ya? Aunque comparten origen, sus efectos en el mundo de estos hermanos van a ser completamente diferentes. Esto es lo que significa el quimiotipo. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los hermanos, si es un hermano atleta, es una personalidad fuerte, activa. Si es un hermano matemático, va a ser más estructurado y lógico. Si es un hermano artista, va a ser creativo, expresivo. Esto mismo sucede en las plantas. Una misma planta va a generar moléculas químicas diferentes dependiendo de los factores externos, ¿ya? De dónde se plantan, en qué momento se recoge. Por tanto, va a tener distintos efectos terapéuticos. ¿Por qué varía una planta? Aunque la genética de la planta sea la misma, el fenotipo se refiere a la característica física, ¿ya? Aunque la genética de la planta sea lo misma, el fenotipo, es decir, lo que la planta produce, va a cambiar según el entorno, ¿ya? Fenotipo se refiere a las características físicas. Por ejemplo, vamos a imaginar, vamos a la lavanda. Vamos a considerar la característica de la altitud. No es lo mismo una planta que crece a nivel del mar que una planta que crece a 2000 metros. Vamos a considerar el clima. No es lo mismo las horas del sol, humedad y temperatura para el crecimiento de la planta. También influye. El suelo, la composición de los minerales y los nutrientes del suelo también hace que la planta tenga características distintas. Y también influye el momento de la cosecha. La química cambia si se destila el aceite en floración o después, ¿ya? La calidad de los aceites esenciales es distinta si la planta era chiquitita, si era bebé o si estaba florando. Entonces quiero que aquí ustedes, que de aquí nos vamos a pasar a por qué es tan importante esta certificación CPTG que tienen los aceites esenciales de hotel. ¿Ya? Estamos hablando ya de que tenemos que las plantas tienen distintos quimiotipos, que es la característica química que tiene la especie, y distintos fenotipos que son las características físicas que van a ser distintas dependiendo de dónde crece. Por eso es que, por ejemplo, cuando sembramos, voy a poner el ejemplo del plátano, yo soy ecuatoriana. Yo he visto árboles de plátano en Chile, ¿ya? Pero en Chile no sale la fruta, ¿ya? Yo he visto en casas el árbol del plátano, pero nunca he visto un plátano producido en Chile. Tú plantas un plátano, un árbol de plátano en Ecuador y sale la fruta. ¿Por qué? Porque es distinto el suelo, es distinto el clima, es distinto el lugar. Este es el mejor ejemplo. Vamos con el romero. Deben haber escuchado que a veces uno pone o pone como una investigación o pone como un glosario y dice, romero, para esto, para distintas cosas, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque el romero puede tener, bien, aquí les puse 3 quimiotipos del romero, ya que eran los quimiotipos, las características químicas. Entonces, un quimiotipo del romero es el eucaliptol, otro quimiotipo es el alcanfor y otro quimiotipo es la verbenona.
cada uno tiene un efecto distinto. Por ejemplo, el eucaliptol es expectorante y mucolítico, sirve, ¿cuál va a ser el uso clínico? Para la congestión pulmonar y la rinitis. Otro quimiotipo puede ser la acetona, el alcanfor, que tiene efecto analgésico y relajante. Por tanto, lo puede usar para dolores musculares o contracturas. Y otro tercer quimiotipo del romero es la verbenona, que es un regenerador y lipolítico, ayudando. ¿Qué es el lipolítico? Lipolítico es lisis, significa destrucción de las células grasas. Entonces sirve para apoyo hepático y para procesos de cicatrización. ¿Ya? Entonces, el mismo romero tiene distintos quimiotipos. ¿Qué pasa en el mercado? Cuando ustedes compran un aceite esencial, no saben necesariamente qué quimiotipo está ofreciendo la empresa que lo está fabricando. Entonces, no sabemos si es para la congestión, si es para los dolores musculares o para qué es. Sin embargo, doTERRA lo que ofrece es una especie de quimiotipado mixto. Es decir, que el perfil químico de los aceites esenciales que ofrece combina los beneficios de todos estos quimiotipos. Por tanto, es como si doTERRA procurara generar un perfil que se llama de espectro completo. Es decir, que al tener que tenga este aceite, este romero, siguiendo el ejemplo, tenga una presencia significativa de estos tres componentes, de estos tres quimiotipos que les acabo de mostrar atrás. Entonces, por tanto, el romero de doTERRA puede servir para el tema cognitivo, para mejorar tu memoria y el estado de alerta, porque tiene este quimiotipo que está aquí, cineol. Tiene un enfoque musculoesquelético, puede servir para los masajes, porque tiene alcanfor. Y el enfoque metabólico, el apoyo digestivo y antioxidante cuando se usa internamente. Ojo, el romero no está autorizado para consumo interno, pero este es solamente un ejemplo, ya que muchos de los aceites de doTERRA se pueden consumir. Entonces, esto es lo que hace la diferencia con otras marcas de otros aceites. El segundo pilar, que ya vimos el primero, que es, bueno, este es el primer pilar, seguimos en el primer pilar, pero miren esto, no basta con que el aceite sea natural o puro cuando estamos hablando de clínica. Tiene que ser botánica y bioquímicamente definido, es decir, yo tengo que saber qué es lo que le estoy dando a la persona. Por tanto, yo no puedo decir, anda, compra cualquier romero, compra un genérico, o compra cualquier lavanda que te encuentres en el mercado. No puedo porque no podría garantizar que sea un efecto clínico, porque no sé sus características, no sé el quimiotipo, no sé otras cosas que ya vamos a ver adelante. Por tanto, al final, vamos a hacer un checklist para que tú aprendas a identificar cuál es el aceite esencial que debes buscar. Primero tienes que saber el nombre del aceite. Los aceites tienen nombres en latín. Por ejemplo, la lavanda se llama lavándula angustifolia. Y tienes que saber si es lavándula angustifolia o lavándula latifolia. ¿Por qué? Porque son distintos los efectos. Estos son distintos quimiotipos. El quimiotipo es la huella dactilar. Aquí, la huella dactilar, como nuestra huella dactilar. Química del aceite va a depender del suelo, del clima, porque una misma planta puede producir distintas moléculas. Y otra característica es la trazabilidad, que es que se realicen en el laboratorio o en la empresa que se fabriquen una certificación de análisis de laboratorio. Como por ejemplo la cromatografía de gases es una técnica que va a asegurar, ojo, a asegurar que no tengan pesticidas ni estén adulterados. Por eso es tan importante que el aceite que utilicemos no sea artesanal. Si lo quiero utilizar con fines terapéuticos, que lo puede usar, pero no va a tener efectos terapéuticos, ¿ya? Luego tenemos el pilar de la seguridad y la farmacología. Es lo mismo que cuando yo me tomo un medicamento para la presión. Supongamos que yo soy hipertensa. Yo tomo a lo mejor los sartán de 50 miligramos y la presión no baja y sigo tomando los sartán de 50 miligramos. Pasa un año y sigo con la presión alta y me quedo ahí y digo, no, es que no me hizo bien. No, lo que pasó es que no subí la dosis o no busqué otra alternativa. Entonces, el pilar de la seguridad define cómo el cuerpo va a procesar el aceite esencial. No todas las personas son iguales. Aquí es donde esto se integra con la medicina tradicional en el sentido del razonamiento. Si yo voy a dar una dosis de un antibiótico a un niño que pesa
20 kilos va a ser distinto de la cantidad que le voy a dar a un adulto mayor que pesa 80. ¿Ya? Es distinto. Tengo que saber elegir la vía de administración, o sea, efectivamente que haya como evidencia científica de la vía que se puede usar. Por eso es tan importante que, como esto es tan amplio, prefiramos, ¿cómo se dice? Tengamos preferencia por la vía inhalada o la vía tópica, ¿ya? Porque no es tan simple de llegar y tomar porque hay historia que no sabemos, ¿ya? Es importante saber las interacciones medicamentosas. Tenemos que conocer los componentes químicos del aceite porque estos pueden interferir con los otros fármacos que la persona ya toma. Y tenemos que conocer la dilución a la que podemos utilizar el aceite para establecer márgenes de seguridad, para evitar la sensibilización de la piel, para evitar daño hepático o para evitar daño neurológico. Y existe algo que se llama ventana terapéutica, que es hasta dónde yo llego. Yo no le puedo decir a una persona, tome de por vida Copaiba, no puedo, porque yo no sé hasta cuándo esa Copaiba va a ser tóxica para la persona que la está tomando. Entonces aquí tiene que haber alguien que acompañe de manera clínica a la persona. Sin embargo, la vía inhalada y la vía tópica tiene muchos menos efectos secundarios porque no hay esta interacción con el fármaco cuando toman fármaco como cuando lo tomamos por vía. Y el tercer pilar es el pilar del enfoque holístico e individualizado. Fíjense esto, holístico e individualizado. Yo puedo considerar todas las características de la persona, pero siempre va a ser el aceite para Eugenia, el aceite para Magda, el aceite para Georgette, el aceite para Natalie, pero no es el aceite así como para todos. Porque para que sea clínico y sea terapéutico, tengo que conocer a esa persona. Por tanto, la aromaterapia clínica no receta un aceite para una enfermedad, sino que busca tratar a la persona de forma integral, porque es una medicina complementaria. Las medicinas complementarias son eso, abordan al paciente como un universo en sí mismo. Tengo que saber en qué terreno estoy pisando, qué terreno, cuáles son las características del paciente, cuál es su estado emocional, cuál es su historial clínico, cuántos años tiene, qué prefiere. Tengo que evaluar los resultados, tengo que tener claro cuáles son los objetivos terapéuticos que quiero alcanzar, qué quiero lograr con esa persona. Por ejemplo, reducir la escala del dolor de 8 a 4. Porque existe una escala de dolor, ¿cierto? ¿Cuánto le duele? Me duele 10. Ya, la quiero reducir a 7. Y quiero ver si es que el producto le ayuda o no a reducir a 7. Después podemos ir mejorando. Entonces, eso es lo que garantiza, la medición es lo que garantiza la efectividad de la intervención. Y por último, la sinergia. La sinergia es que yo puedo crear mezclas personalizadas donde los dos aceites se potencien entre sí. Y así mejorar tanto el síntoma físico como el síntoma emocional que siempre está presente en todo problema. Les puse aquí un caso clínico. Vamos a revisar. Vamos a tener un caso clínico y nuestro objetivo va a ser manejar la ansiedad y el trastorno de sueño. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el objetivo en este caso clínico? Reducir la latencia del sueño y disminuir los niveles de cortisol plasmático. Miren, es un objetivo clínico, o sea, que pudiésemos medir. Entonces vamos a ir aplicando lo que les acabo de mencionar anteriormente. Vamos a ver la química, la calidad y el quimiotipo. Para que este protocolo de aromaterapia funcione, no podemos utilizar cualquier fragancia de lavanda, ¿cierto? Miren que está entre comillas, fragancia. No podemos usar la lavanda como que olió rico, sino que estamos usando los componentes químicos de la lavanda. Por tanto, debemos asegurar que la lavanda sea lavándula angustifolia. Se evita el lavandín, que es otro quimiotipo, porque el lavandín tiene alcanfor y podría actuar como estimulante, aunque sea lavanda, logrando el efecto opuesto. Ya les dije que doTERRA más bien propone un producto más integral, ¿cierto? Entonces no es el caso de doTERRA, pero estamos imaginando que este caso clínico se quiera tratar con un aceite a lo mejor artesanal que se produjo en una comuna X. Vamos a buscar el equilibrio entre los componentes de la lavanda, porque la lavanda tiene un efecto calmante y un efecto relajante del sistema nervioso central. Y vamos a buscar la pureza de grado terapéutico, el CPTG, y para eso necesitamos buscar aceites que tengan este certificado, ¿ya? Porque el CPTG significa Certificado de Pureza Total Garantizada, es decir, garantizamos que está libre de rellenos sintéticos que podrían bloquear los receptores celulares del paciente. Puede haber un aceite
por eso es que las personas dicen, ah, es que yo he probado esto, pero no olían como el que me estás dando a probar. Claro, eso es porque como el aceite es un producto muy difícil de hacerlo a una escala industrializada, lo que hacen las personas es diluir, ¿ya? Diluir o agregarle quizás, en algunos casos, hasta fragancia, que es un producto químico, ¿ya? Y que es muy dañino. Vamos a aplicar el segundo pilar, el de la seguridad y la dosificación. Aquí vamos a definir cómo el cuerpo de esa persona va a procesar este uso del aceite. Yo le puedo decir, va a utilizar el aceite por vía inhalatoria. Y la persona me va a decir, ¿cómo? Bueno, va a colocar en su difusor 4 gotitas 30 minutos antes de dormir. ¿Qué estoy pensando yo en mi cabeza? Que yo sé que la lavanda que tiene el linalol va a cruzar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la conexión entre la sangre y el cerebro y va a modular los receptores GABA. Bueno, son nombres técnicos, pero los receptores GABA son aquellos que me activan. Entonces, lo que hace la lavanda es como desactivar y es como un mecanismo muy similar al famoso clonazepam, pero con la diferencia que no va a tener riesgo de dependencia. También le puedo decir a la persona, vas a utilizar la vía tópica y le voy a dar la indicación. Vas a diluirlo al 2%. Es súper importante que yo sepa cuál es el porcentaje de dilución que quiero usar. Y esto es una dilución muy chiquitita, 2%, que significa 3 gotas por 5 ml. Y le voy a decir, aplícate en los puntos de pulso, aplícate en la planta de los pies, aplícate en la espalda, ¿ya? Para garantizar que se vaya absorbiendo durante la noche. En general, la lavanda es un aceite de alta seguridad, ¿ya? Pero nosotros, los médicos, siempre tenemos que vigilar que no haya hipersensibilidad en los pacientes que tengan piel atópica. Por eso es que si yo tengo a alguien con una piel muy atópica, no me voy a ir con el tope máximo del uso del aceite esencial. Y por último, la individualización, que yo les decía. No estamos tratando el insomnio, estamos tratando al paciente que no duerme. ¿Ya? Es distinto, estamos tratando a la persona que no duerme. No estoy tratando el insomnio. ¿Por qué es personalizado? Porque puede ser que la persona, además de no poder dormir, tenga tensión muscular. Entonces, ahí vienen las combinaciones, ¿cierto? Puedo decirle, agregue un poquito de copaiba para que tenga un efecto analgésico y relajante. Entreno al paciente, eso se llama anclaje olfativo, entreno al paciente para que use el aceite durante una técnica de respiración consciente. Eso me encanta, como enseñarle a la persona que aprenda a respirar, no solamente que huele el aceite, sino que utilice una técnica de respiración consciente. Hay distintas, respirar contando, respirar inhalando y exhalando, respirar reteniendo el aire, hay distintas técnicas, pero en definitiva que el paciente recuerde que al respirar está inhalando el aceite y eso genera una autoobservación de su estado mental, ¿ya? Y por último, el seguimiento, que es donde evaluamos con una escala que existe, que se llama Hamilton, para ver si bajó o no bajó la ansiedad. O hacemos que la persona tenga un diario de sueño luego de a lo mejor 7 días de uso con este protocolo. ¿Ya? Este sería como más o menos un ejemplo de un protocolo para que tenga un efecto terapéutico. Ahora, ustedes dirán, si es que no son profesionales del área de la salud, no son médicos, o no lo están haciendo con fines como terapéuticos, sino de ayuda. Me pueden decir, bueno, ¿y por qué me invitaste a esta actividad? ¿Qué gano yo si soy solamente paciente? Bueno, yo quiero enfocarme en estas siguientes y últimas diapositivas en que ustedes observen cuáles serían los beneficios de que el médico que ustedes consulten conozca, use la aromaterapia, si ustedes consultaran a un médico que usa aromaterapia. ¿En qué se van a beneficiar? Bueno, para una persona, para mí como paciente, si yo voy a ver a alguien, yo necesito que esa persona, que ese médico, sepa de lo que le estoy preguntando. La gente tiene la expectativa de que el médico sepa todo, y eso no es así. Hay médicos que saben, por algo hay tantos especialistas. Y en el tema de la aromaterapia hay muy poca formación. Entonces, por aquí también yo invito a la comunidad como a que se eduque, porque a lo mejor va a pasar que la comunidad va a saber más de los usos y beneficios de los aceites esenciales que el mismo médico, ¿ya? Entonces, si un paciente como ustedes, que les gusta la medicina complementaria, que les gusta la aromaterapia, y van a un médico que no conoce, no les va a dar una respuesta, quizás los asuste y quizás no les deja como claro de si lo pueden o no lo pueden usar. Entonces, si un paciente sabe que su médico domina la aromaterapia clínica, le va a dar alivio, van a sentir confianza, se van a sentir esperanzados. ¿Por qué? Porque algo que ocurre mucho es que los pacientes no le cuentan al médico todo, le ocultan información.
porque tienen miedo a que los reten, a que los juzguen, entonces no encuentran en el médico un aliado profesional. Pero si ustedes encuentran un médico que use aromaterapia, lo más probable es que encuentren un aliado, aliado profesional, ¿cierto? Porque el hecho de ya trabajar en alguna terapia complementaria significa que es una persona que ya dio un salto y que ya no quiere tratar al paciente como desde esta cosa de la bata blanca, sino que tiene un paciente más autónomo. Cuando los médicos, en el caso de médicos pacientes, ¿cierto? Utilizan la aromaterapia, se genera seguridad y no hay interferencia. ¿Ya? Actualmente las personas están consumiendo muchos suplementos, aceites por su cuenta. ¿Cuál sería el beneficio? Que la persona, el consultante, siente la tranquilidad de que su médico sabe si el aceite que usa interfiere o potencia sus medicamentos de base. ¿Ya? Y yo les quiero poner en cada de estas diapos una frase que vendría como a clarificar esta unión, esta relación médico-paciente. Tú como paciente ya no vas a tener que adivinar. El médico te va a pensar, yo estoy aquí para asegurar que tu autocuidado sea seguro y que sea compatible con el tratamiento que ya tienes. ¿Ya? Esa sería como la conexión. Un segundo beneficio, podemos trabajar hacia la reducción de la carga química y efectos secundarios. Muchos pacientes buscan alternativas para síntomas leves, para síntomas crónicos, porque ya no quieren saturarse de más fármacos, ni con cosas sintéticas. Aquí los beneficios sería que si usas el aceite esencial, puedes manejar los síntomas como el insomnio inicial, la acidez de vez en cuando, la ansiedad, pero sin usar estos fármacos como las benzodiazepinas, por ejemplo, como el esomeprazol a largo plazo sin ninguna indicación. Mucha gente usa metformina y se quedó usando la metformina de por vida sin tener diabetes. Se quedó usando el esomeprazol de por vida y lo pide y no sabe que está disminuyendo la absorción de nutrientes, por ejemplo. Entonces, es súper importante que sepan que algunos síntomas incómodos se pueden manejar de manera natural. ¿Y cuál sería la frase de conexión entre esta relación médico-paciente? Bueno, ambos buscamos soluciones, el médico y el paciente. ¿Para qué? Para que el cuerpo trabaje a favor de nosotros, que trabajemos a favor de la fisiología, del funcionamiento del cuerpo, disminuyendo al mínimo los efectos o químicos innecesarios cuando nuestro cuerpo puede buscar su propia sanación a través de la propia naturaleza. ¿Ya? Se genera, otro beneficio sería que se puede generar una relación médico-paciente más humana, ¿saben? Porque el uso de aromas, yo por ejemplo atiendo con mi difusor, y el uso de aromas en la consulta rompe esta frialdad. La gente llega y llega, ¡ay, que huele rico aquí! Ya entra sonriendo. Entonces aquí la aromaterapia para mí es como que humaniza la consulta. La persona se siente escuchada en sus necesidades emocionales, no solamente de síntomas físicos. Antes me pasaba que la persona, yo siempre he sido muy buena para escuchar y para dar espacio para que la persona se exprese. Entonces la persona se sienta y algo pasa que me empieza a contar. Y como empieza a contar cosas que no le cuenta a nadie, empieza a llorar. Llora y llora y llora y me pide perdón. Y a mí eso me generaba, ¿por qué pide perdón? ¿Por qué alguien debe pedir perdón por llorar? Y me decía, perdóneme, doctora, perdón, ¿pero por qué? ¿Por qué pides perdón? Claro, cuando empecé a poner la aromaterapia, no es que no llores, y en el fondo no se trata de que no surjan las emociones, sino de que no sientas vergüenza por la emoción. Porque cuando tú expresas la emoción, se produce una liberación química tan potente que inconscientemente vas a encontrar solución a un problema que quizás vienes arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, como que la aromaterapia en este caso ayudaría a que el paciente sienta que el médico entiende su dolor, entiende su ansiedad, y no es solamente un número más, sino que le interesa el bienestar emocional de la persona. Este me encanta, la validación de la sabiduría natural, pero con rigor científico. Muchos pacientes confían en lo natural, pero se sienten inseguros. ¿Cuál va a ser el beneficio? Al ver que el médico utiliza y respalda el uso de aceite y que el médico sabe que le recomienda estudios, que le da material, que lo acompaña, la persona va a confiar más en sus instintos, porque este instinto se va a convertir en aprendizaje, porque va a estar validado por la ciencia, va a estar validado por lo que el médico le dijo. Y aquí la frase de conexión es, lo que antes era tu intuición, hoy está comprobado en tu cuerpo, ¿cierto? Porque no es una cosa grande, en una ciencia, un estudio tan grande, en tu propio cuerpo. Usamos lo que te da la naturaleza, pero con el orden y el rigor que tu cuidado personal requiere. Empoderamiento y autonomía, el famoso botiquín en casa. Los pacientes, las familias valoran mucho tener una herramienta física que puedan utilizar inmediatamente cuando se sienten mal sin tener que esperar a la próxima cita en 6 meses. ¿Cuál es el beneficio aquí? Que las personas sienten que tienen el control de su bienestar. Un aceite esencial, si es alguna característica
como muy fuerte y potente es que son herramientas de gestión emocional y física inmediata. No hay quien no haya olido la menta y se me despejó el cerebro, es la frase más común. Entonces aquí la frase para nuestros pacientes o para ustedes, dependiendo, porque yo también a veces puedo estar en el rol de médico, a veces estoy en el rol de paciente. Pero les digo que cuando estoy en el rol de paciente, yo no voy a cualquier médico porque yo necesito tener confianza. Entonces tengo súper pocos médicos que consulto y necesito sentirme entendida. Y he ido a algunos que obviamente no me han entendido. Entonces, aquí la frase de conexión es que el paciente siente que el médico le está entregando herramientas para su hogar, para que pueda gestionar su bienestar a diario. Por tanto, la persona va a ser un participante activo de su propia salud. Entonces, ya para cerrar, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí conectados hoy día, han usado algo natural y han tenido miedo de contárselo a su médico? Váyame poniendo en el chat. Y aquí ampliamos la pregunta no solamente a aceite, ¿cierto? Hierba, ahora está en el tema de los hongos, hay tantas cosas, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ustedes han usado algo natural y han tenido miedo de contárselo a su médico? Bueno, vamos a conversar de eso. Pero mi objetivo hoy día, que decidí hacer esta presentación, que Magda me preguntaba por qué se te ocurrió este tema, es porque yo deseo en mi práctica que la medicina y la naturaleza dejen de ser secretos separados, ¿ya? Para convertirse en una sola salud integral. Eso es lo que les tenía que contar hoy día. Conversemos. Voy a dejar de compartir. Ah, ya dejé. Conversemos. ¿Saben que creo que no puse a grabar? Ah, no, sí estoy grabando. Preguntas, chicas. ¿Qué les parece lo que les traigo hoy? Pregúntame todo. ¿Qué se entendió? ¿Qué no se entendió? Esta es mi primera, como... Voy a dejar de grabar porque si no se me hace más difícil